todos en la vida alguna vez nos hemos topado con una cuesta muy empinada, con una montaña que en lugar de tener un camino tiene un montón de rocas, que tiene un montón de ramas que uno tiene que romper con las manos, que tiene que aprender a espinarse un poquito más para llegar a la cima. Y conozco varias historias de gente que a mí realmente me inspiran, o sea, entender qué es lo que ellos han tenido que pasar en sus vidas para llegar a donde han llegado, realmente me resulta cautivador porque a veces nosotros tenemos la idea de que uno va a ser así y prácticamente al siguiente día todo va a estar listo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo las expectativas demasiado altas de algo que va a suceder y no sucede? Y aquí les voy a poner un pequeño análisis. Hace ¿qué será? Unos 6 o 7 años yo hice un curso de grafología. Y bueno, me encantó la grafología porque uno realmente puede aprender a entender cosas del otro ser humano con la manera de escribir, con los rasgos, por cómo empezó tal letra, cómo le dibujó, cuál es la inclinación, cómo le puse el palo a la letra T, en dónde estaba ubicado el punto de la letra I. Todo eso es una ciencia realmente y es súper emocionante darse cuenta de cosas que uno no tenía idea. Y me acuerdo alguna vez cuando era profesor en la universidad, en varios cursos les hice un análisis grafológico. Entonces yo me puse les pedí que escriban cualquier cosa. Y claro, después me pasaban y yo les daba generalidades, ¿no? Para que ninguno se sienta como juzgado o algo así. Entonces les decía, por ejemplo, y les voy a hablar específicamente del caso de la letra I. La letra I representa la atención y la precisión, ¿ya? Por ejemplo, si es que yo no coloco los puntos en las letras, en la letra I, quiere decir que si es que voy a trabajar como secretario, por ejemplo, o con alguna responsabilidad en la que requiere que yo esté muy atento al detalle de las cosas, se me va a pasar seguro. O sea, si es que soy secretario, no voy a contestar un montón de llamadas, me voy a olvidar del recado, me voy a olvidar que justo hasta ahora era el pago del arriendo de la oficina y cosas así, ¿ya? Eso refleja la letra I. Ahora, ¿qué pasa cuando yo ubico el punto en distintos lugares? Por ejemplo, si lo ubico a una altura normal, vamos a decir normal, si es que uno dibuja una letra I y el punto no está ni muy arriba, ni muy atrás, ni muy adelante, ¿ya? Digamos normal. Es una persona que está enfocada en sus cosas y obviamente hay que seguir analizando más detalles para entender el todo, ¿ya? Existe algo que se llama grafología científica y grafología emocional. En la grafología científica yo no me fijo en lo que está escrito. Puede ser la canción de los pollitos y solo me voy a fijar en qué está, cómo, en la forma, no el fondo. Una vez que veo algo de la forma que me llamó mucho la atención, entonces ahí sí me voy al fondo, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de la letra I. ¿Qué pasa si es que yo pongo el punto de la I un poquito más hacia adelante, no exageradamente hacia adelante, ¿ya? Eso es una persona que tiene las aspiraciones un poco más adelante, pero en una manera medida, o sea, es como decir, sí, o sea, realmente a mí sí me gustaría ser un embajador, ¿ya? O sea, es algo que sí es posible, por ahí estudié eso, tengo los conocimientos necesarios, sé algunos idiomas, o sea, es algo realizable. Ahora, ¿qué pasa si este mismo punto está hacia adelante, pero muy hacia arriba? Esas son aspiraciones desmedidas. Es como decir, yo quiero ser el capitán de la selección de fútbol en el próximo partido. O sea, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque por mucha fe que yo tenga, pues eso no va a pasar, ¿me explico? Entonces son aspiraciones ya que se salen de una realidad posible. Lo mismo que si dijera, mido 1.20 y quiero ser una estrella de la NBA de básquet. O sea, quizás, va a ser realmente imposible, ¿ya? A eso me refiero, o sea, sueños increíblemente locos, ¿ya? Como decir, para mañana al mediodía voy a tener un Maserati, ¿ya? Que sí puede ser posible, pero en algún tiempo, planificando, qué sé yo. Entonces, ¿por qué menciono esta parte de la grafología? Perdón, me estoy olvidando
la parte anterior. ¿Qué pasa si es que ahora el punto de la I está muy hacia atrás? Es una persona a la cual le cuesta mucho el entender, por ejemplo, proyectarse hacia el futuro o tener aspiraciones. Cuando está hacia atrás y muy arriba, ese ya es un caso, pero muy, muy complejo, en el que la persona realmente no se considera merecedora de nada. Entonces, un poquito para tener contexto, si ustedes algún día quieren conocer a una persona, pues hacer un análisis grafológico, pero de alguien que sepa bien y que sepa cómo se hace un análisis correctamente, pues les puede dar una idea bastante clara de cuál es la personalidad que tiene esa persona o cómo se muestra al mundo, ¿ya? Pero bueno, este era solo un pequeño paréntesis. ¿A qué es lo que me refería con el tema del punto de la I? Todas las personas en algún momento de la vida, como les decía, nos topamos con alguna cima, con alguna montaña lista para escalar, ¿ya? Y asimismo nos topamos con momentos en los que escribimos una letra I con un punto un poquitito más hacia atrás, pero luego a medida que las cosas van cambiando y uno va aprendiendo de la vida, ese punto va avanzando, 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 va subiendo y puede llegar a un momento en el que si hagan una prueba, escriban cualquier cosa con letra manuscrita y fíjense dónde ponen el punto de la I. Si ponen una carilla entera, ¿ya? Y ahí pueden darse cuenta un poco más. El aprender a tener ambiciones en la vida pues realmente es muy importante. Y eso requiere de una palabra súper clave que se llama valentía, ¿ya? Así que les voy a contar una historia bien corta de uno de estos casos. Era una chica que se enamoró de un hombre que al inicio era súper galán, súper cariñoso, súper educado. De pronto resulta que a este hombre ha sido un alcohólico oculto. Y después empezó a tomar mucho, le empezó a golpear. Ellos tuvieron una hija. Su hija obviamente era testigo de todas estas cosas que ellos vivían, las peleas. Y claro, llega un momento en el que intervino hasta la policía. Entonces intervino la policía, a este hombre le mandaron preso. Ella tuvo que salir del lugar en el que trabajaba. Era profesora. De pronto se dio cuenta que no tenía nada. Entonces en estos países, porque esto sucedía en Inglaterra, el gobierno les da una ayuda durante un tiempo mientras las personas no tienen un trabajo. Es como que les pagaría un sueldo, pero es algo muy básico. Y obviamente ella tenía que calificar para este pago, no era que automáticamente el gobierno le iba a pagar. Entonces, bueno, el punto es que consiguió esta parte, pero ella tenía un sueño que lo iba realizando durante las noches, durante los momentos libres, que era escribir. Le encantaba escribir. Y claro, empezó a escribir como cuentos infantiles. Entonces una vez que tuvo listo el primer boceto, fue a una editorial. Y claro, editorial manejada por hombres. Entonces le decían, ¿sabes qué? Este libro jamás va a tener éxito. Quizás te lo comprará uno tu mamá, te lo comprará uno tu papá, tu hermano, y se acabó. Y quizás nosotros, pero nadie te va a comprar este libro. Y claro, ella dijo, bueno, ok, está bien, muchas gracias. Y se fue a otra editorial, pasó lo mismo. Hasta que en una de esas dejó en alguna otra editorial y alguien le aconsejó que no ponga su nombre completo. Porque decían que un cuento hecho por una mujer jamás iba a tener éxito. Así que decidió quitarle el nombre y poner solo sus iniciales. ¿Qué pasó? Que un tiempo muy corto le llamaron de una editorial y le ofrecieron una cantidad que ella jamás en su vida se hubiera imaginado tener por los derechos para publicar ese libro. Estamos hablando del tan famoso Harry Potter, ¿ya? Cuando uno piensa en esto, dice, ¿cuántas veces a tanta gente le cerraron la puerta en la cara? Y les voy a contar otro caso. Este señor decía, si yo le hubiera preguntado a la gente qué es lo que quería, seguramente me hubieran dicho un caballo más rápido. Y claro, a pesar de no ser ingeniero, dijo, voy a desarrollar este aparato para que la gente pueda moverse de otra manera. Voy a desarrollar un motor, voy a desarrollar algo distinto, como si fuese una carroza en movimiento, pero sin tener que depender de caballos. Y este señor se llama Henry Ford.
Gracias a Henry Ford, ahora nos movemos en carro, no en caballos. Lo mismo, existían estos 4 personajes que en algún momento de la historia empezaron a hacer música que fue considerada ruidosa. Cuando ellos iban a un estudio a mostrar para que les permitieran grabar un disco, les dijeron que jamás iban a tener éxito con música tan ruidosa como esta. Estamos hablando de los años 60 más o menos. Y ellos empezaron a darle al rock and roll una visión un poco distinta. La gente les conoce como John, Paul, Ringo y George, los Beatles, los 4 de Liverpool. Que cuántas disqueras les dijeron que no un montón de veces, y ellos no se rindieron y fueron a buscar y a buscar y a buscar. Y de ahí que existe esta llamada Beatlemanía, que la gente se desmayaba pero de una forma tan absurda al verles a ellos. Ellos eran, pero creo que los seres más famosos de la tierra en ese momento. Existen tantos casos de estos. Y ¿hacia dónde quiere llegar este mensaje hoy? En entender que todos en la vida vamos a pasar por cuestas, por lugares empedrados, por tormentas, por lluvias. Pero ¿qué pasaría si no tuviéramos eso? Es decir, imagínense viviendo en un parque en el que hay solo juegos infantiles y no hay absolutamente nada más. Sería aburridísimo. O sea, el estar todo el día con la sonrisa en la cara, sería aburridísimo. ¿Ya? Entonces, el hecho de aprender a salirse un poco del sistema y pensar que aunque yo tenga un sueño y parezca muy loco, siempre es realizable. ¿Ya? Existía este otro señor, y esta parte del ser valiente muchas veces tiene que ver con aprender a confrontar. ¿Ya? Porque es difícil contarle los sueños que uno tiene a todo el mundo. ¿Ya? Y les voy a contar algo que me sucedió a mí. Cuando yo iba a empezar en la fotografía, más o menos en el año 2007, yo trabajaba en una agencia de publicidad muy grande. Y claro, dije, o sea, no es lo mío esto. Realmente decirle a la gente que tiene que comprar cosas que no necesita para ser feliz, realmente no era algo que yo salía y decía, wow, cómo amo mi trabajo. No, para nada. Era interesante, sí, pero no era lo que me apasionaba, a pesar de que estudié publicidad. Y sí me gusta la publicidad, pero me gusta la forma de comunicar cosas, o sea, una habilidad para poder decir las cosas y que ese mensaje llegue de la manera que yo quiero. Esa parte sí me gusta, ¿ya? Entonces un día dije, no, yo realmente me acuerdo que en esa agencia una vez en un evento, era un concierto que organizaban y me dieron una cámara para que yo haga como fotos del evento. No calculan lo que fue para mí tener esa cámara. Era como cuando el cantante sale al escenario y de pronto se topa con el público y todo el mundo corea las canciones y hay los efectos de luces. Así me sentía yo, así como si fuera John Lennon tocando Imagine. Así me sentía, ¿ya? Y claro, ya cuando estaba en saqué creo que unas 1000 fotos. Después, en la vuelta en la agencia, la memoria se dañó y se me borraron como siquiera unas 400, salvé muy poquitas fotos, lo cual me frustré, pero ahí me di cuenta que realmente lo mío estaba por otro lado. Entonces dije, ok, voy a irme a la fotografía. Entonces me acuerdo que mi mamá me prestó para la cámara y me dijo, me pagas. O sea, era obvio que no me estaba regalando la cámara. Y claro, me la iba a traer un amigo que llegaba de Estados Unidos. Digamos, yo compré la cámara en junio y mi amigo llegaba en agosto. Yo tuve que esperar 2 meses para que la cámara me llegue. Y me acuerdo que me iba a una tienda en un centro comercial donde vendían esa misma marca. Y solo por preguntar, así, yo me quedaba parado en la vitrina desde afuera mirando y viéndole la cámara. Y una vez sí me atreví a entrar y dije, quiero probar, y le sentí el peso y dije, wow, o sea, ya les digo, yo era como un niño que acaba de conocer a Messi y Messi le dice, vamos, te muestro cómo hago los tiros libres. Así me sentía yo.
Y claro, de ver los lentes y todo. El día que me llegó la cámara, buah, ustedes no pueden calcular la emoción que yo tenía. Y me acuerdo que mi amigo llegó del aeropuerto, me vio y lo primero que hizo fue, a ver, ven, abrió la maleta y paz, me dio la caja con la cámara. Yo sentía que tenía el santo grial en mis manos, así como que ¡ah! No puedo creer lo que tengo aquí en las manos. Y claro, cuando yo le contaba a la gente qué es lo que quería hacer, me acuerdo un tío mío me decía, o sea que te vas a poner un estudio para tomar fotos de carnet. Y yo decía, bueno, no, o sea, no porque sea algo malo, pero mi espíritu rebelde, como decían los auténticos decadentes, me llevaba a crear otro tipo de cosas, ¿ya? O sea, yo empecé a comprarme libros de fotografía, así fue como aprendí, devorándome libros, que a mí no me gusta mucho sentarme a leer, pero los de fotografía realmente les tengo hasta ahora. Y veía cómo tomaban ciertas fotografías, cuáles eran los valores de obturador, de diafragma. Hice la boda de un amigo, de las 400 fotos, 380 salieron mal. Y bueno, o sea, la única forma de aprender a lavar platos es rompiendo platos. Y claro, yo rompí un montón. Y salía al centro histórico de Quito a hacer fotos justo a la gente. Muchas de esas fotos tengo todavía y muchas me encantan. Y bueno, así fue como comencé, a pesar de que realmente nadie apostaba por mí. O sea, la gente pensaba que yo me iba a comprar un juguete caro para, no sé, ver qué hacía de mi vida. Gracias a eso, 2 años después fui profesor en 3 universidades de fotografía. Eso me dio una experiencia increíble porque aprendí a aprender. O sea, aprendí que no me las sabía todas. Y aprendí que cada vez tenía que seguir entendiendo distintas cosas para saber cómo llegar a los estudiantes. Porque había estudiantes muy inteligentes que me hacían preguntas que realmente me volaban la cabeza. Entonces, eso me enseñó a aprender. Aquí uno jamás deja de aprender. Por mucho que piense que es el profesor, jamás puede decir yo ya sé todo. Entonces, fui profesor en 3 universidades, 5 años. Trabajé en una de las empresas más grandes del mundo, con los mandos más altos. Y esto no lo digo de manera de ser creído o de pensar que wow, yo soy una persona inalcanzable. Porque realmente me partí la espalda trabajando. Y en algo que me encantaba, o sea, me encanta. Me he colgado de helicópteros, me he metido a túneles, me he metido en medio de 20,000 gallinas. O sea, no tiene idea la cantidad de lugares en los que me he metido justamente por la fotografía. Y gracias a eso descubrí cosas de mi vida que jamás hubiera imaginado. Me fui a vivir a otra ciudad, 3 años, una ciudad que es muy distinta a la que yo vivo. Y son experiencias que si yo hubiera seguido en la agencia en la que estuve, nunca las hubiera vivido. Nunca hubiera sabido, por ejemplo, qué significa volar en un helicóptero sin puertas para hacer fotografías. O sea, es una cosa bien loca, porque uno mira el cinturón y dice, wow, si esto falla, chao, o sea, es sayonara. ¿Se imaginan? A ese nivel. Entonces, ese tipo de experiencias realmente a mí me cambiaron la vida y me demostraron que cuando uno quiere algo, tiene que aprender, primero, a quién le cuenta ese sueño, y segundo, que si yo decido contar ese sueño, tengo que estar dispuesto a que me digan, no es el camino, que me digan por ahí, mejor no, mejor por acá. Pero si ustedes tienen esa pasión dentro de ustedes y es algo que tiene un punto de la I realizable, entonces hay que lanzarse. Como decía Facundo, a los que se arriesgaron les debemos todo. A la gente que dijo, ok, ¿por qué tenemos que seguir andando en caballos? ¿Qué tal si por ahí existe una opción de hacer un vehículo motorizado? ¿Ya? Y el aprender a confrontar es justamente el aprender a defender estos sueños, pero sabiendo que lo que yo tengo nace desde mi lugar de abundancia, que este sueño que yo tengo de alguna manera va a ayudar a que los sueños de otras personas también se cumplan. Dicen que la verdadera felicidad o la verdadera realización de un ser humano está en ayudar a que el sueño de otra persona se haga realidad. Entonces, si ese sueño que ustedes tienen está diseñado para que de alguna manera mi vecino o la persona que está al frente se
se siente un poquito mejor y encuentre alguna parte de su vida que no conocía, entonces vayan, o sea, láncense, no dejen que nadie les apague su voz, que nadie que no tenga la visión suficiente o que no conozca de su historia les pueda decir, ¿saben qué? Ustedes no están listos para esto, o no es el camino, ¿ya? Y uno de los más grandes confrontadores a los que yo admiro y que es pues mi principal guía, pues es Jesús. Él no era el ser súper diplomático que decía, no, a los romanos mejor dejémosles a un lado, no les vamos a decir nada porque después quizás nos van a poner más impuestos o nos van a poner trabas en el camino para seguir, no. Él confrontaba a todos, a los fariseos, a los cobradores de impuestos, que de hecho no sé si sabían que Mateo era un cobrador de impuestos. Mateo, uno de los apóstoles, era un cobrador de impuestos, ¿ya? Sin embargo, Jesús siempre le abrió la puerta a todos. Lo mismo que al romano, al fariseo, a todos les abrió la puerta. Y en algún momento fue capaz de decirles al emperador de ese momento, que no recuerdo si fue Nerón, bueno, el nombre se me fue. Él le decía, díganle a esta zorra. Esto es algo que está en la Biblia, no es que yo me estoy inventando, ¿ya? Y en el lenguaje de esa época significaba como decir, díganle a este insecto, a esta persona que pues a nosotros no nos van a parar, ¿ya? Entonces, hay muchas cosas que la gente que logró salirse un poco del rebaño, salirse un poco del cerco cuadrado, logró a raíz de aprender a confrontar, de aprender a proteger sus sueños y aprender a ser valiente y decir, ok, este es el llamado que yo tengo o esto es lo que yo siento y no estoy rompiendo las 3 reglas básicas de la vida, que son no hacerme daño a mí mismo, no dañar a otra persona y no dañar lo que está a mi alrededor. Si yo no rompo ninguna de esas 3 reglas, realmente puedo pararme de cabeza, que está bien, ¿ya? Y por supuesto, en mucho de lo que ustedes hagan, puede ser que haya personas que no estén de acuerdo, como les dije antes. Pero ahí es donde muchas veces Dios o la vida, el universo les pone esta pregunta. ¿Realmente estás seguro de lo que quieres hacer? ¿Estás seguro de seguir contracorriente? Muchas veces estas pruebas o estos mensajes son una manera para que uno reafirme su fe en lo que tiene. O sea, obviamente yo tengo mi fe en Dios y también tengo fe en mí. ¿Por qué? Porque soy parte de esa creación. ¿Y qué pasaría si no tuviera fe en mí? O sea, si no tuviera fe en mí, no tuviera fe en el plan que Dios ideó para mí. ¿Me explico? Entonces, ese tema de la fe es un poquito como tergiversado muchas veces, porque uno piensa que, existe gente que dice que uno jamás debe tener fe en sí mismo. Y claro, pero a la larga, el que va a decidir qué acciones tomar en la empresa, pues voy a ser yo. Dios me va a guiar, pero al final el que va a firmar el documento voy a ser yo. El que va a agarrar el esfero voy a ser yo. Entonces, si yo desconfío, hablamos de quienes, ¿cómo les digo? Piensan que existe una fuerza mayor que guía sus vidas. Llámenle energía, llámenle Dios, llámenle el universo, como ustedes deseen llamarle. Ya, si ustedes piensan que existe algo mayor que nos rige la vida, entonces sabemos que también existe un plan para nosotros acá. O sea, por algo estamos en este mundo, no caímos porque no había opción, ¿ya? Entonces, aprender a entender eso hace que nosotros tengamos mucha más claridad de hacia dónde queremos llegar y que esa fe realmente se reafirme. La fe es la certeza de lo que yo creo y que va a pasar. Que tengo la seguridad de que eso que yo estoy pensando ahorita va a suceder, ¿ya? Entonces, aprender a tener fe significa aprender que en algún momento de la vida voy a tener que confrontar, voy a tener que usar otro tipo de herramientas para proteger mis sueños. Me acuerdo una escena de una de las películas que más me ha impactado en la vida y es En busca de la felicidad,
cuando estaban jugando el papá y el hijo en una cancha de básquet, y el chiquitín coge el balón y lanza y dice, voy a ser profesional, y pues lanza el aro y mete, y el papá le dice como, bueno, o sea, a ver, ¿cómo te explico? Yo realmente no creo que tú tengas lo que se necesita para llegar a ser un profesional. Imagínense ser un chiquitín de 6 años en la película. Entonces, claro, o sea, el niño se queda así como que, uff. Entonces coge el balón y ¡paz! Le lanza a un lado. Y en ese momento el papá, que es interpretado por Will Smith, le dice, o sea, se queda como, qué bruto lo que le acabo de decir, ¿cachas? O sea, le acabo de lanzar tierra sobre su sueño. Entonces o sea, Will Smith se acerca y le dice, no dejes nunca que nadie pisotee tus sueños, ni siquiera yo. Si tú tienes un sueño, tienes que luchar por él y protegerlo contra lo que sea, para que sea realidad. Entonces, esa escena a mí hasta ahora realmente me hace poner la piel de gallina, porque cuántas veces nosotros nos topamos con alguien que te, no sé, por último te dice, si tu sueño es tener una cafetería de tal cosa, no, eso no sirve, mejor búscate otra cosa. O que te digan, no, sí, mi sueño es realmente, no sé, ser jugador de vóley. O cualquier otra cosa que me gustaría ser cantante de ópera, por ejemplo. Y la gente dice, pero ¿de qué vas a vivir? O alguien dice, me gustaría ser escritor. Dicen, sí, pero a menos que seas García Márquez, te vas a comer la camisa o te vas a comer el libro. ¿Me explico? Entonces, ahí es cuando uno decide qué dejo entrar y qué no. ¿Ya? ¿Cuánto de lo que me están diciendo son cosas que sí puedo mejorar y cosas que me van a ayudar a crecer, y cuánto no? Entonces, a la larga, quienes saben desde dónde nace este sueño, pues son ustedes. ¿Me explico? Mientras este sueño esté diseñado para que les genere abundancia a ustedes, y esa abundancia pueda dar más abundancia a otras personas, está 100% perfecto. ¿Ya? No pensar solo en generar abundancia para mí, porque eso no es abundancia, eso es egoísmo. ¿Ya? Si ustedes quieren tener un negocio que les dé muchísimo dinero, está perfecto, porque con ese dinero van a poder dar trabajo a muchas personas. Y si con ese dinero pueden irse a recorrer el mundo y aprender de las culturas, está perfecto. Porque para eso trabajan, ¿me explico? O sea, si yo trabajo y me compro el carro que me gusta, pues para eso trabajo. ¿Me explico? Entonces, esa es la cuestión. Entender que alcanzar los sueños en la vida no solo requiere de soñar, soñar es gratis, pero el tamaño de los resultados que yo tengo viene de acuerdo al tamaño de la fe que le pongo. Si es que mi fe es pequeña, mi resultado es pequeño. Si mi fe es grande, mi resultado va a ser grande. Y eso no quiere decir que voy a ver el resultado en 2 días o en 3. Muchas veces el resultado toma un poco más. Como este señor al que le dijeron, los americanos jamás van a comer pollo frito, al más de 60 años. Y ahora resulta que es una de las cadenas más grandes del mundo. Y se llama KFC. Y este señor llevó su receta a montones de lugares y le dijeron que no, que no. ¿Cuántas veces le habrán dicho que no? Hasta que alguien le dijo un sí. ¿Me explico? No necesitamos 3 millones de sís. Necesitamos uno solo. Para que ella nos diga, o sea, este es el sueño que realmente uno quiere. Y esto es lo que me llena el corazón. Y con esto que estoy haciendo ahorita, voy a poder aportar a más personas. Entonces, si mi sueño se realiza, quiere decir que si estaba enfocado en ayudar a alguien más, también se empezó a realizar quizás el sueño de otra persona, o por lo menos se encaminó. ¿Me explico? Entonces, a eso es a lo que me voy. Con aprender a soñar, teniendo fe, poniéndole el punto a la I en una manera alcanzable, pero sobre todo sabiendo que si es que ese es el llamado que tengo y está diseñado para aportar al mundo de alguna manera, en la manera en la que mejor ustedes lo sepan hacer, vayan por eso y no dejen que absolutamente nadie les diga que no pueden o que no deben. Ya, que lo único que se guarda en su corazón es saber que
Lo que estén haciendo se hace por abundancia. Y como decía el gran Facundo, las cosas se hacen por amor o no sirven. Entonces, que esos sueños que ustedes tengan, cualquiera que sea, sepan protegerlos, sepan trabajar por ellos y sobre todo, vuelvo a citar al mismo Facundo, si uno tiene un gran sueño debe estar dispuesto a un gran sacrificio, porque solo lo grande alcanza lo grande. Entonces, si queremos grandes sueños, tenemos que empezar por pensar en grande, pensar en cosas más a largo plazo, en cosas que muchos llaman locuras, cosas que la gente dice, no, esto es absurdo, esto no se puede hacer, ¿ya? La gente normalmente habla de las cosas que tiene dentro. Entonces la apreciación que puede tener de algo puede ser la correcta o no, dependiendo de cuánta abundancia tenga el mensaje que están recibiendo, ¿ya? Así que gracias nuevamente por escucharme y prestarme sus oídos. Y si algún momento alguien les dice que soñar está mal, pues digan muchas gracias por eso. Y recuerden que pues cuando el sueño nace desde el lugar de la fe y la abundancia, nadie absolutamente les puede callar esa voz. Chao, ciudad.